Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a abordar el segundo elemento importante del acto de comunicación, del acto de oratoria. Y además es curioso, ¿no? Porque hemos hablado del orador, que en principio parece que somos los protagonistas, los que preparamos el discurso, los que tenemos claro lo que tenemos que decir, pero hay que tener en cuenta el otro elemento, que es tan importante al menos como el propio orador, que es la audiencia o el receptor del mensaje. Para que exista un acto de comunicación tiene que haber dos partes, la persona que emite el mensaje y aquellos que lo reciben. Si no hay audiencia, si no hay receptor, no hay acto de comunicación. Tú puedes hablar, dar un discurso al aire y eso, bueno, pues se lo llevará el aire esas palabras, pero no hay comunicación. Por tanto, no sería oratoria. Sería una práctica en todo caso, pues para aprender a hablar o vocalizar o estructurar tu discurso, pero no hay acto de comunicación. La audiencia, por tanto, es un elemento fundamental y veremos que es protagonista del acto de comunicación. Pero antes que nada vamos a ver qué tipo de audiencia hay. Porque cuando hablamos de oratoria estamos quizá pensando pues, en la gran conferencia o el conferenciante que habla a un público, que claramente es su audiencia, pero también la audiencia es los alumnos para el profesor que habla, que tiene que intercambiar opinión y transmitir conocimiento. También la audiencia es el jurado, el tribunal, para el abogado que defiende un caso. La audiencia es, para el sindicalista o el miembro de una organización cualquiera, pues la asamblea de socios o de compañeros a los cuales tiene que dirigirse pues, para convencer o ganar el voto. La audiencia también es en una empresa el consejo de dirección al cual pues, cualquier directivo o cualquier trabajador quiere exponer un proyecto para lograr su aprobación. Por tanto, siempre que nos dirijamos a un grupo de personas con el objeto de transmitir una idea, un proyecto o nuestro propio postulado, en la audiencia y el acto de comunicación se perfecciona a través de esa comunicación oral entre orador y audiencia. Esto hace que la audiencia, como anticipaba, no sea una parte pasiva, es una parte activa del acto de comunicación y no es una parte secundaria, es protagonista claramente del acto de comunicación. En nuestro método, fijaros, ya sabéis que tiene la relación orgánica entre todas las partes y hay que darle mucha importancia a la audiencia. Muchos métodos de oratoria se limitan a ver cómo tiene que hablar el orador, que sin duda ninguna es importante, pero como nosotros nos dirigimos a la oratoria práctica, hablamos para convencer a esa audiencia, hablamos en el lenguaje que habla esa audiencia y hablamos en función de los intereses de esa audiencia. Por tanto, esa audiencia claramente es protagonista de nuestro acto de comunicación. ¿Y por qué digo que es activa? Esto es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces si vemos a las personas sentadas, pudiéramos pensar o creer, pues simplemente son pasivos. Nosotros emitimos palabras y ellos la subsumen, la escuchan, la integran, la comparten o no, pero en todo caso es una postura pasiva. Los oradores experimentados saben que eso no es así. La audiencia es una parte activa, porque de alguna forma está expresando la opinión de lo que está diciendo el orador. Si lo está aburriendo, consultan los móviles. Si le está interesando, están con los ojos muy abiertos, atentos. Si a veces aprueban, a veces deniegan, a veces si hay golpes de humor, sonríen, a veces aplauden. Es decir, hay un acto claramente de comunicación activa por las dos partes. El orador que habla y la audiencia que interviene en una especie de diálogo entre orador y audiencia. ¿Y por qué decimos también que es activa? Bueno, como está interaccionando, pues el orador tiene que ir sabiendo cómo está reaccionando a sus palabras esa audiencia. Un orador, cuando prepara el discurso, puede tener clara su finalidad, estructurarlo, pensar un poco a quién va a hablar, pero una vez que va a hablarlo y va a pronunciarlo, en verdad tiene que estar pensando en la audiencia. Por eso, y os pasará cuando os toque hablar, muchas veces vas a cambiar lo que habías pensado, porque has visto que la circunstancia o la audiencia ha cambiado, o estás sintiendo de alguna forma que alguna de las partes están interesando más y otra menos. Esa relación, esa actitud activa de la audiencia permite lo que se llama en oratoria la retroalimentación. El emisor, el orador, habla y de alguna forma ese mensaje que llega a la audiencia rebota, vuelve al orador por un circuito de retroalimentación que sin duda ninguna enriquece. ¿Cómo se expresa una audiencia? Pues ya lo anticipaba. Si se mueve mucho o está hablando entre ellos, que no te está interesando. Si están con los celulares o con los móviles consultando, es que no le interesa lo que dice. Si están todos quietos, vibrando al unísono, enganchados a tus palabras, es que estás conectando. Si se ríen, es que tu golpe de humor ha sido afortunado. Si aplauden, es que les ha gustado mucho lo que has dicho. Si te abuchean, es que no les ha gustado nada. Es decir, todo esto hace
que el orador experimentado pueda ir modulando su discurso y adaptándolo al mismo. Puede parecer a veces muy complicado, sobre todo para las personas que empiezan a hablar, esa modulación del discurso en función de la audiencia. No preocuparos. Es decir, realmente lo importante en esta sesión es que veáis a la audiencia como una parte activa, protagonista. Si ya lo tenéis en claro, ya hemos dado un salto muy grande. Estad atentos. Al principio, con los nervios del orador, va a estar mucho más preocupado por lo que tienes que decir y decirlo bien que por esa retroalimentación. Pero poco a poco, y eso la experiencia es muy importante, vas a ser capaz de percibir esa retroalimentación. Y eso es una herramienta poderosísima para el orador porque le permite ir modulando su discurso, incidiendo en aquellos aspectos que hacen más mella y bueno, pasando de soslayos o no profundizando aquello que realmente pues, no le interesa tanto a esa audiencia. Claro, con este postulado para que haya un acto de comunicación hay dos protagonistas que tienen el mismo nivel, el orador y la audiencia, con este postulado básico además que esa audiencia es parte activa, comparte protagonismo, como decimos, está claro que el orador va a tener una primera responsabilidad clarísima, que es conocer a su audiencia. Antes de preparar el discurso es saber a quién va a hablar. Veremos en otras sesiones perfectamente cómo se conoce una audiencia y cuáles son sus prioridades. Pero en esta primera sesión, acercamiento a la audiencia, me quería quedar con esta idea del protagonismo compartido, de para que haya acto de comunicación tiene que existir necesariamente esa audiencia, que es una parte activa, que el orador tiene que aprender a gestionar esa retroalimentación y que tiene que conocerlo para presentar su intervención. El discurso, también veremos, tiene que adaptarse a la audiencia y las formas a la audiencia. Por eso, como la oratoria en el fondo se trata de conseguir de terceras personas lo que queremos para nuestros intereses o nuestros ideales o nuestros fines, pues clarísimamente el protagonismo principal es esa audiencia a la que nos dirigimos. Conozco muchos oradores que dedican mucho tiempo a preparar un discurso, una idea, y no han dedicado ni 5 minutos a analizar a quién van a hablar. Es como si tú al dialogar con una persona no la conoces de nada, ni sus prioridades, y le hablas de algo que no le interesa. Has fracasado. Si tú le hablas a una audiencia de algo que no le interesa, vas a fracasar. Si tú sabes lo que le interesa y sabes dónde le puedes aportar valor, tus palabras van a tener mucha incidencia. Por eso, en esta sesión, quédate con esta idea, vamos a ir practicando las prácticas, te pondremos ejercicios, pero quédate con esta idea básica. El protagonista principal es la audiencia a la que te diriges, que debes conocerla, pero que además, mientras estés hablando, te va a estar indicando por retroalimentación aquello que le gusta, aquello que no, y tú vas a poder adaptar perfectamente tu discurso, tu charla, tu exposición a lo que esa audiencia pues, quiere, desea, a su propio estado anímico y a lo que está requiriendo. No lo olvides, el orador es una parte muy importante, pero el protagonista final es la audiencia a la cual te debes.